El 1 de marzo fue el gran día. Denis Villeneuve, Frank Herbert, Hans Zimmer habían vuelto como la santísima trinidad del cine de ciencia ficción, revolucionándolo todo con la secuela definitiva de la historia del cine. Aliens o El Padrino 2 no son nada en comparación con Dune parte 2. Ni siquiera James Cameron logró compararse remotamente con su segunda parte de Avatar y esas gafitas en 3D. Hace poco, varios cines empezaron a reacondicionar sus salas para permitir que Dune fuese la experiencia definitiva. Empezaron a hacer cines con camas incorporadas. Esto es importante. Si padeces de insomnio, Dune parte 2 es tu película, es tu obra maestra. Un cine en formato cama, proyectando Dune parte 2 y estás curado. Si una película que cura el insomnio no es lo mejor que puede ofrecer el cine esta década, no sé qué puede serlo. Si yo llegase a llevar una cadena de cines con camas, haría un maratón con las 2 primeras entregas de Dune y mi lema sería: si está garantizada. De lo contrario, le devolvemos el dinero. Con el primer Dune de 2021 me encontré con un sector crítico que no paraba de hacer alabanzas completamente desmedidas de la película, pero tengo que admitir que algo sí que me engañaron con aquella película. Siempre me había gustado la filmografía de Denis Villeneuve, y películas como Blade Runner 2042 habían sido injustamente machacadas por la crítica, pese a que por ejemplo teníamos el regreso de Harrison Ford como Deckard y fue bastante vilipendiado, cuando Harrison Ford en su papel de Deckard está muy encima de sus recientes roles como Han Solo e Indiana Jones, aunque claro, comparar estos 3 papeles recientes sería prácticamente una pelea de inválidos, pero aún así el que sale victorioso por mucho es Deckard. Digo esto porque Villeneuve tenía la casi imposible labor de medirse con Ridley Scott en su mejor momento, cuando parecía que iba a ser un director de cine tan genial que podría aspirar a superar hasta el mismísimo Kubrick. Fijaos en lo que ha quedado hoy en día este director con Napoleón. Evidentemente, Villeneuve no logró estar a la altura, y eso era predecible, pero en otras manos, muy posiblemente Blade Runner 2049 hubiera sido un título muchísimo peor, y también más impersonal. Por eso, mis expectativas con el primer Dune de 2021 eran muy altas. De hecho, las de muchísima gente eran muy altas, pero cuando fui al cine me encontré una sala abarrotada que me mostró un tráiler promocional de 2 horas con una banda sonora repetitiva y poco original por parte de Hans Zimmer que se aderezaba con demasiado CGI y cierta carga woke. Para rematar la faena, varios actores muy solventes estaban muy desaprovechados, excepto Gandaya, que siempre está en su línea. Ahora se repite el mismo fenómeno. Se va a estrenar Dune parte 2 y una vez más se nos vende que estamos ante una película entre películas, dentro del cine de ciencia ficción. Pero ¿qué sucedió? Cuando fui a ver Dune en 2021, muchísima gente salió profundamente decepcionada de la película, y habían jurado ni acercarse a la secuela. Me sorprende mucho la capacidad manipuladora de la crítica, porque sí que he podido ver que gente que quedó totalmente decepcionada con la segunda parte, aunque sea en poca cantidad, sí que han vuelto a ver la segunda mosqueados porque tantísimo crítico dijese que era una obra maestra. Como si a estas alturas no estuviese claro que los críticos se dedican a poner bien lo que les digan que tienen que poner bien. Entonces yo mismo decidí ir al cine. ¿Y por qué quise gastarme mi dinero en ver la segunda parte de Dune? Porque cuando hice la reciente noticia contando esta experiencia de que la gente que había visto la primera entrega no tenía pensado volver a ver la segunda, me encontré con una cantidad impresionante de gente ofendida que prácticamente destrozó mi canal a denuncias, dislikes y lo que pudieron, y me di cuenta que había tocado hueso. Entonces quise comprobar por mí mismo que era Dune parte 2. Cuando fui al cine me encontré con la primera sorpresa: había muy poco material de la película en el cine, y con material me refiero a pósters o material promocional. Siempre suele haber grandes pósters de las películas que se supone que van a ser megataquillazos. En este caso no había nada, solo había un triste póster de Dune parte 2 a la entrada de los cines, y hablo del típico póster estándar de los cines, no de esos grandotes que son como lonas. Esos no existían, apenas había vasos promocionales, no había nada. Me sorprendió muchísimo y eso ya fue un mal augurio, pero bueno, alguien podría alegar que había tanta confianza por parte de Warner Bros. Que para qué gastar en promoción si esa película era tan buena que se iba a vender por sí misma. Entonces yo me pregunto para qué gastarse tanto dinero en campañas promocionales con críticos y todo tipo de medios. Es otra pregunta que me puedo hacer. Cuando fui a la sala me encontré con que había 40 personas un viernes a las 5 de la tarde en un estreno. Para ser la película que iba a romper todas las taquillas, me pareció bastante bajo, como pocas fueron las sesiones que se hicieron de la película. Por poner un ejemplo, cuando yo fui a ver Dune parte 1, la fui a ver al jueves siguiente del estreno, en una hora mala, y ya había más gente que en Dune parte 2. Ese es un detalle para hacérselo mirar. Así que mi opinión es que la taquilla va a estar muy resentida, aunque quién sabe, Avatar parte 2 tendría que haber sido un fracaso si se juzga su calidad cinematográfica
crítica y fue un éxito relativo, porque si se compara la inversión en la película y en publicidad, tampoco es para tirar cohetes, pero tampoco es para decir que ha sido un fracaso completo. Pero ciertos fenómenos con algunas películas que estoy observando me están dando a entender que la cultura woke finalmente sí que se está imponiendo. Así que aquí va mi análisis de esta película, que para mi sorpresa ha sido la gran bestia atroz de este año. Así que dentro alerta spoilers y dentro alerta woke. En esta secuela por fin vamos a ver la caída del malvado Vladimir Harkonnen y su malvada familia. Pero más allá de esto, si Dune parte 1 se nos presentó como una especie de desafortunado tráiler de 2 horas y media, Dune parte 2 son casi 3 horas que dan la sensación de ser un primer acto de una película que nunca termina de acabar, nunca termina de pasar al segundo acto. Así que a lo mejor si hay Dune parte 3, este sí que es el segundo acto y el tercero, quién sabe. Pero da la sensación de que esta franquicia avanza muy lentamente. Dune tiene bastante carga woke. Sobra decir ciertas cosas como personajes que han sido cambiados de género o de raza, que ya es un tópico dentro de la cultura woke. Pero la segunda parte supera con creces a la primera. ¿Tiene algunas pequeñas mejoras? Sí. Por ejemplo, el ritmo de la película es ligeramente mejor en algunos momentos. En otros es tan asfixiante como la primera entrega. Las escenas de acción van desde lo aceptable, principalmente cuando están hechas por actores, hasta lo aburrido cuando son prácticamente todo CGI. Porque como digo más adelante, para ver CGI en pantalla sin parar, para eso compro un videojuego y me divierto más. Al margen de los grandes elementos woke que voy a comentar más adelante, tiene otras pequeñas cosas, como la minimización del uso de armas, aunque sean armas láser futuristas, y me refiero a armas que puedan ser comparadas con armas de fuego, nunca armas blancas, y otra muy simpática es la minimización del tabaco, que esta última a mí no me molestó, porque solo se ve al malvado Vladimir Harkonnen fumar en un momento concreto de la película, y nada más. Al margen de lo woke, sí que tiene otras deficiencias esta película. Por ejemplo, usa pantallas monocolor, eso es algo que se hacía mucho en los 90, que tú por ejemplo veías una película donde si alguien iba a México y todo era amarillo, aquí pasa igual para simular el desierto, no lo hacen demasiado, pero las veces que lo hace a mí personalmente me molesta muchísimo. Como no podría ser de otra manera, hay un abuso terrible del CGI que te llega a molestar, porque ya notas que muchos extras son en CGI, muchos paisajes son en CGI. Por poner un ejemplo de cuánto llega a perder una película en CGI, comparar sin ir más lejos El Señor de los Anillos con la trilogía del Hobbit. Ahí vais a ver cuando se combinan bien paisajes reales, actores, efectos prácticos con el desmadre cuando se abusa del CGI. Por supuesto el desmadre es el Hobbit. Estas películas de Dune y Dune parte 2 son un abuso constante del CGI, lo cual llega un momento que llegas a percibir que los actores están desubicados, excepto Gandaya, que siempre tenía cara de chica enfurruñada, con lo cual su papel era bastante sencillo. Pero al margen de esto no tiene mucho que aportar, en mi opinión, a esta película. Si la primera estuvo sobrevalorada, con la segunda es peor. Y encima la segunda tiene una característica que sí que la diferencia de la primera. A nivel de propaganda es atroz, se come a la anterior. Esto lo vais a comprobar en los 5 puntos woke que os voy a mostrar. Razón número 1. Multiculturalismo intergaláctico. Ya que estamos hablando de Dune, me gustaría comentar un tema, y es el multiculturalismo extremo en series o películas de ciencia ficción como puede ser Dune o la reciente Star Trek Picard. Este tipo de multiculturalismo se parece mucho al multiculturalismo medieval. El multiculturalismo que implantó la Motion Pictures Association significa que tiene que haber diversidad racial sí o sí, independientemente de qué tipo de obra sea, el contexto histórico, las intenciones, etc. Si hacen películas ubicadas en los 80, en los 90 o ahora mismo, se nota muchísimo menos, porque en ciertas culturas occidentales está mucho más presente la diversidad racial. Pero cuando vamos a una película que se ubica, por ejemplo, en Noruega, en el siglo XIV, choca muchísimo y tiene mucho en común con el multiculturalismo que se ve en la ciencia ficción actual. Voy a explicarlo. Que este multiculturalismo racista está fuera de lugar, porque por ejemplo cuando se representan países negros, ficticios o reales, ahí la diversidad racial es coherente con la que debería ser, o sea, solo hay gente negra. O cuando se representan civilizaciones de chinos, porque con los japoneses ya está empezando a entrar el multiculturalismo. Qué curioso que son más respetuosos con las civilizaciones o culturas que actualmente son más intolerantes, lo cual da a entender mucho de cómo opera el Hollywood woke. Pero vamos a explicar una cosa, esto los wokes lo han perdido de vista. El ser humano
humano es un animal y como animal evoluciona. El ser humano actualmente es el Homo sapiens sapiens, no el Homo sapiens como mucha gente cree. El Homo sapiens es una especie humana que es un antecesor nuestro. Y esto hay que tenerlo muy claro. El ser humano no es una raza, no existe la raza humana. El ser humano es una especie. Estamos hablando de la especie humana. Algunos woke sacan estudios científicos diciendo que la ciencia ha demostrado que las razas no existen. Bueno, he estudiado esto y es falso. Lo que dicen dichos estudios es que las teorías sobre que actualmente o cuando se hicieron en su momento había razas que por un tema puramente racial eran claramente superiores a otras razas era falso. Eso no significa que las razas no existan, sino que tienen capacidades muy diferentes. Y por ejemplo os voy a dar una prueba de que esto es real. La raza negra, por poner un simple ejemplo, es más propensa que la mayoría de razas a tener problemas cardíacos, y es por una razón puramente racial. Explico esto porque muchos wokes están empeñados en que hay algo llamado raza humana. No, especie humana. Las razas son otra cosa y las etnias son otra cosa. Ahora lo que han hecho los wokes es elevar la categoría de etnia a raza y la de raza a especie. Falso. Hay especie, raza y etnia. Y las tres cosas no son lo mismo. Aclarado esto, vamos a poner de ejemplo el multiculturalismo medieval, que se parece mucho al de la ciencia ficción. Y os voy a explicar por qué. Imaginaos que ahora en toda Europa, en el siglo X, había multiculturalismo. Teníamos parejas mixtas de negros con blancos, de blancos con asiáticos, de latins con negros, todos se cruzaban con todos, etc. Todo muy multicultural y mucho multicultural. Os he explicado que el ser humano es un animal por una razón muy sencilla. Si tú coges todas las razas humanas y las pones a cruzarse entre sí, a generar híbridos, mestizos o como lo queráis llamar, y estos a su vez, porque son muy multiculturales y mucho multiculturales, se cruzan con otros mestizos, el resultado que vais a obtener es el siguiente. Todas las razas eventualmente van a converger en una sola y nueva que tenga carga genética de todas las demás razas, pero se creará una raza nueva. La multiculturalidad en su extremo acaba anulando la existencia de cualquier raza y llevándolo todo a la de una sola raza. Y estoy poniéndoos un escenario en el que haya multiculturalidad extrema. ¿Por qué explico esto? Porque si hubiéramos cogido Europa en el siglo X, o antes, o un poco después, poner cualquier fecha, y hubiésemos aplicado multiculturalidad extrema y sin barreras, que todo el mundo se prestase a ello, eventualmente, como os expliqué antes, todo hubiera convergido en una sola raza. Ahora vamos al campo de la ciencia ficción. Aplicando esta misma teoría es imposible que tú viajes a un planeta y exista la misma multiculturalidad con la misma diversidad de razas que existen actualmente en los Estados Unidos de América. No se puede dar el caso, simplemente no puede ser. Tenemos un ejemplo muy bueno en Star Trek Picard. Los seres humanos tienen en el futuro la misma multiculturalidad que hay ahora en los Estados Unidos, lo cual es casi imposible, pero lo todavía más imposible es que van a un planeta donde hay romulanos y los romulanos a su vez se dividen exactamente en romulanos blancos, romulanos asiáticos, romulanos negros, romulanos latins, romulanos árabes. Eso es absurdo. Lo que podría hacer que un romulano o un klingon fuesen iguales a un ser humano como especie es la evolución convergente, pero la evolución convergente haría a su vez muy difícil que tuviesen exactamente la misma diversidad racial que los seres humanos. Eso es altamente absurdo. A lo mejor podría haber 4 casos entre millones que 4 planetas en momentos históricos dados desencadenasen exactamente la misma diversidad racial. Pero que eso pase por sistema es absurdo, es muy absurdo. Y eso en el Star Trek clásico no pasaba. Había planetas con sus propias razas, pero no eran equivalentes exactos a nuestras razas. A lo mejor una raza representaba lo que podría ser un negro en la época de la esclavitud, pero no era exactamente un clon o un equivalente al negro en esa raza. Representaba como concepto lo mismo, que eso pasaba en la serie original. Y lo mismo puedo decir con Dune. Resulta muy extraño que tú vayas a cualquier planeta y en casi todos los planetas haya una diversidad racial equivalente a la diversidad racial yanqui actual. Si hubiesen aplicado en su momento multiculturalidad extrema y las especies humanas de esos planetas lo hubiesen llevado al límite, se hubiesen convertido a su vez en razas uniformes propias. Pero
sería muy difícil que cada planeta, con sus propios climas y condiciones, etc., acabase creando la misma diversidad racial que hay actualmente en Estados Unidos de América. Es ridículo a varios niveles. Y Dune es un caso que me hace mucha gracia porque con el racismo woke se da la paradoja de siempre, que los malos suelen ser muy blancos y mucho blancos. Eso que no falle, parece ser que el mal anula la diversidad racial. Y no lo digo como chiste porque realmente van por ahí los tiros. Como última aclaración sobre la evolución de las razas y las especies, hay otra paradoja. Como os expliqué antes, el ser humano es un animal, no perdamos de vista este punto. Si tú llevas el multiculturalismo al extremo, todas las razas se juntan y se transforman en una nueva raza única, ¿sabéis qué va a pasar con el tiempo? Que los descendientes de esa raza única, que estén muy cerca de los polos, van a acabar siendo eventualmente distintos que los descendientes que estén cerca del meridiano, y van a ser distintos de los que estén en el desierto. Eventualmente van a volver a ser razas diferenciadas, y la evolución convergente los va a hacer parecidos a lo que eran antaño. No iguales, pero van a tener las mismas adaptaciones. E incluso si pasan decenas de miles de años, esas razas pueden acabar siendo especies distintas. Porque tampoco olvidemos esto, ya hubo especies humanas. Y quién sabe si en el futuro las va a haber otra vez. Esto lo aclaro para explicaros con la ciencia en la mano lo absurdo que es el multiculturalismo woke. Y por eso arruina muchas películas, tanto medievales como de ciencia ficción, etc. Porque en la mayoría de casos se ve completamente artificioso e irreal y no les importa. Es más, posiblemente sea lo que buscan, porque como dije con el blackwashing, lo que les encanta es ofender. Lo que hace Dune con los Fremen es muy parecido a lo que hizo la Casa del Dragón con los Targaryen. Tanto en los Fremen como en los Targaryen hay una enorme diversidad racial, pero te dicen que el único identificador real como alguien de la raza de los Targaryen, o lo que es lo mismo ser un Targaryen, es tener el pelo blanco. Da igual que un tipo sea negro con el pelo blanco, otro sea chino con el pelo blanco y otro, valga la redundancia, un blanco con el pelo blanco. Lo único que los identifica es el pelo blanco, como si tener la piel de un color totalmente distinto y unos rasgos faciales diferentes no indicase absolutamente nada, solo el pelo blanco. En el caso de los Fremen pasa algo parecido. Hay diversidad racial, pero lo único que los diferencia realmente son los ojos azules, lo cual es bastante simpático porque en este caso los ojos azules no son fruto exactamente de ninguna herencia genética, sino más bien del contacto constante con la especie. Pero se trata de lo mismo. Los Targaryen, con su diversidad racial, solamente son Targaryen por el pelo blanco y los Fremen solo son Fremen por los ojos azules. Es muy absurdo. Y creo que esto es un buen ejemplo que explica todo lo que estoy comentando en esta sección, que lo ves absurdo y artificial. Y hablando de los Targaryen, en culturas medievales eran tan agresivos con las diferencias que hasta los propios blancos perseguían salvajemente a una minoría de blancos que puede que os suene, los pelirrojos, y su gran delito era tener el pelo rojo. En culturas medievales o más primitivas, ya os digo yo que tanto si están en el espacio como si están en un castillo medieval de nuestro mundo o algo parecido, el multiculturalismo brillaba por su ausencia. Y que nunca se confunda multiculturalismo con diversidad racial, porque multiculturalismo significan las culturas y las razas todo combinado en un crisol magnífico y maravilloso y súper tolerante. Y la diversidad racial puede ser que tengas una ciudad con gente de una raza y un gueto con gente de otra, que eso no significa que haya ningún tipo de multiculturalismo. El multiculturalismo en la Tierra es muy, muy reciente. Razón número 2. Empoderadas enfurruñadas. Si se trata de empoderamiento y misandría, Dune parte 2 supera con creces a la primera entrega. Nada más empezar la película, nos encontramos con que Rebecca Ferguson como Jessica Atreides salva a su hijo Paul Atreides cuando está a punto de ser encañonado por detrás en la típica secuencia en la que un malo random se toma demasiado tiempo en disparar, que parece más digna de Star Wars que de Dune, y en pleno desierto saca una roca de sabe Dios dónde y destroza a un soldado con armadura en unos pocos golpes. Y lo más curioso es que la mujer cuando hace eso está embarazada. Ya se puede hablar de que hay un nuevo clásico dentro de las figuras extrañas y aberrantes de los wokes, la embarazada de combate, que ya la hemos podido ver en demasiadas películas. Pues otra más a la lista. Pero esto no termina aquí. Una de las cosas que hace que esta película sea realmente misándrica es que las mujeres técnicamente solo tienen dos roles: o ser víctimas de hombres blancos heterosexuales a los que sirven, como se podrá ver más adelante, o bien lo que se trata de aquí, mujeres extra empoderadas que se hacen con el poder.
porque Dune tiene una cosa muy perversa. Tanto si es por la violencia física directa o si es conspirando entre bambalinas, lo que te da a entender la película es que ya puedes tener una cultura como los Harkonnen, como los Fremen, como los Atreides, cualquiera. En todas las culturas siempre manda la mujer, ya sea de forma directa o en las sombras. Las mujeres son lo más en todo. Por poner un ejemplo, tenemos a Zendaya como a Zendaya como Chani, haciendo el papel de chica enfurruñada toda la película. A ver, para ser honesto, en los últimos minutos tiene sentido que esté enfurruñada, pero es que esta chica lleva enfurruñada desde la primera parte. Luego, cuando tiene que enfurruñarse porque la putean, queda un poco más raro, si ya siempre estaba enfurruñada. Pues bien, la película establece que chicas como esta son las únicas que cuando, por ejemplo, vemos que se le va la olla a Paul Atreides, no se arrodillan, o que es traicionada en otro momento por Paul Atreides para que se vea que depositó erróneamente su confianza en un malvado hombre blanco. Pero esta chica, incluso dentro de una cultura musulmana, es la que no se arrodilla y la que no se somete. Que vamos a ver, en una cultura musulmana o en el trasunto del Islam que quiere presentar esta película con sus musulmágicos, ver una mujer empoderada que planta cara al patriarcado suena cuanto menos ridículo. Se pongan como se quieran poner. Eso pasa en una cultura musulmana que, por cierto, no hace mucho pasó con unas pobres chicas que se negaron a poner un hijab, y no os quiero contar cómo acaban porque me cierran el canal, pero imaginaros lo peor y luego subirlo varias escalas. Pero lo interesante es que si analizamos a personajes como el de Jessica Atreides o la reverenda madre Moyham y sus acólitas, que aquí la reverenda madre está interpretada por Charlotte Rampling en un papel que no hace nada mal, a pesar de que el papel es muy malo, lo que se sobreentiende es que los hombres más poderosos en realidad están siendo manipulados por mujeres. Y otra cosa interesante es que son las mujeres las que balancean políticamente la ecuación para que no se descontrole el asunto. Dicho de otra forma, los logros de los grandes hombres no son tales, han sido siempre corregidos y encauzados por las mujeres. Si analizáis cómo presenta esto Dune, es algo muy del Hollywood woke. Y voy a hacer una comparativa. Las películas Disney tradicionales representaban valores machistas. ¿Y qué nos exponían? Que la mujer, cuando adquiría poder por sí misma, se convertía eventualmente en algo diabólico. Tenemos a la madrastra de Cenicienta como ejemplo, o a Maléfica. Son mujeres sin varón que adquieren el poder por sí mismas y son terribles. E incluso se da el caso de que cuando engendran, sus descendientes son engendros, valga la redundancia. Pues Dune coge esta idea, que es altamente machista, y le da la vuelta. Los hijos varones de la casa Harkonnen son engendros, porque son hombres descontrolados. Son el equivalente a los hijos de las mujeres malvadas en el Disney original. Los hombres aquí solo hacen lo correcto cuando están encauzados por las mujeres. Al igual que si cogéis el Disney original, las princesas Disney eran las que hacían lo correcto porque eran quienes aceptaban el dominio del varón. ¿Os habéis dado cuenta de la inversión de roles y lo que esto significa? Porque si analizáis las capacidades psicológicas y mentales e incluso muchas veces físicas de las mujeres en esta película, la única conclusión plausible es que el hombre, especialmente el hombre blanco, es un ser más violento y es la mujer quien es intelectualmente superior y moralmente superior al hombre. Este es un mensaje misándrico y falaz, porque lo que se establece es que la mujer manejaría mucho mejor el poder político. A mí esto me hace gracia porque yo recientemente he tenido una experiencia en la cual una mujer con el máximo poder político fue completamente manipulada por un hombre con el cargo más bajo posible. Tener el poder y saber ejercerlo, o tener las capacidades mentales para ejercerlo, son dos cosas muy distintas. Puede venir el último mono y hacerte su esclavo sin que te enteres, porque una de las mayores tácticas de la manipulación es ponerte la correa y que no sepas que eres la mascota de alguien, que creas que te has puesto un bonito collar. Así que es una falacia. Se está intentando decir mucho que si la mujer tuviera el poder político, todo iría mejor. Eso es absurdo. Creo que tenemos demasiados casos de mujeres en cualquier tipo de partido que no tienen nada que envidiar como calamidades con patas a los peores hombres que hay en política. Y esto creo que no hace falta ni discutirlo, pero los wokes están empeñados en que las cosas desde una perspectiva femenina están mejor. Fuente, la calle al lado de su casa. Y esta película incide muchísimo en eso, que detrás del gran héroe hay una mujer moviendo los hilos, detrás del gran villano hay una mujer moviendo los hilos. Y la cosa más interesante es que las grandes atrocidades nunca las suelen provocar mujeres. Son decisiones unilaterales de hombres que se salen del organigrama de las mujeres. Son detalles que me han llamado mucho la atención. De hecho, se da a entender que determinados tipos de poder o capacidades mentales están reservados casi exclusivamente para las mujeres y solo un hombre entre hombres puede ponerse a la altura de las mujeres, lo cual indica claramente cuál es el sexo superior. A mí personalmente me importa un bledo que este principio haya podido estar en el libro
libro original de Dune, por una simple razón, porque los Wookiees cogen cualquier principio y lo pervierten. Por poner ejemplos, no nos decían que The Last of Us o Sandman, que se trataron aquí, eran adaptaciones perfectas de las obras de las que partían, y pudimos ver cómo incluso siendo originalmente de izquierdas ambas obras fueron totalmente pervertidas por la cultura Wookiee. A mí me importa un bledo que esto esté presente en el libro de Dune. Lo importante aquí es el uso que le haya dado a la cultura Wookiee, y el uso que se le ha dado aquí claramente es misándrico. Es el discurso feminista moderno que no busca ningún tipo de igualdad, busca supremacía y confrontación para dividir a la sociedad. Tengo que dejarlo mejor para el final. En esta película se llega a un extremo que lo cuento casi como anécdota, pero que es muy divertido. Jessica queda embarazada de una niña y el propio feto de una niña ya tiene la capacidad de hablar telepáticamente con un nivel de madurez propio de un adulto. Cuando ese feto nazca y se desarrolle, algo me dice que va a ser el Gary Stu definitivo. No Mary Sue, Gary Stu. Razón número 3. Musulmágicos. Dentro de las barbaridades Wookiee que tiene Dune parte 2, destaca sobre todo una, el musulmán, porque tenemos a los diferentes pueblos que conforman Femen. No, espera, pónmelo bien, mucho mejor. Estos pueblos en la primera entrega se insinuaban como una especie de trasunto en clave de ciencia ficción de lo que eran los musulmanes, y en esta película es muchísimo más descarado. Por poner un ejemplo, en esta película ya se ve como por ejemplo estos tipos rezan y se comportan de una forma muy parecida a como lo hace el musulmán, pero no os confundáis, los miembros de Semen no son musulmanes, son un viejo amigo de este canal, la reinvención Wookiee del musulmán, en su versión más perversa, el musulmágico. Y sí, amigos, el musulmágico ha vuelto en esta película, pero como dije antes, es una de las versiones más perversas del musulmágico que he visto nunca. El musulmágico generalmente es una figura florero que en la mayoría de obras se usa para ver lo muy tolerantes y mucho tolerantes que son los musulmanes, cómo se integran y siempre se les muestra como víctimas. El ejemplo más socorrido es uno que ya se vio varias veces en este canal, la típica musulmana con hijab rosa o en su defecto violeta, que lleva el hijab porque es su decisión y siempre está en peligro o en situaciones en las que se ve lo muy integrada y mucho integrada que está en culturas occidentales, todo lo contrario a la realidad. Pues en esta película tenemos algo mucho más grave y perverso. El musulmágico de esta película nos muestra una civilización pseudo-musulmana que se parece tanto a la musulmana que para el que no conozca el Islam es difícil diferenciar dónde termina aquí el musulmágico y dónde empieza el musulmán, y esto es lo peligroso, que tiene las siguientes características. Estos tipos están legítimamente en su planeta y son invadidos por un imperio opresor que quiere esquilmar sus recursos, sus tierras, etc. Principalmente la especie. Pero no sería difícil hacer un símil de lo que pasa con el pueblo de Semen, de lo que le está pasando, por ejemplo, a Palestina respecto a Israel. Todo esto según la versión Wookiee. Y hablando de Palestina e Israel, los Wookiees son unos cachondos, porque cuando Putin invade Ucrania, Ucrania es el malo. Y cuando Palestina se enfrenta a Israel, Israel es el malo. Entonces yo me pregunto, en un escenario el invasor es el malo, que son los israelíes, porque no deberían de estar en Palestina, y en otro el invasor, que es Putin, es el bueno. Yo no voy a decir absolutamente nada más. Creo que cualquiera puede sacar sus propias conclusiones. Pero bueno, en Dune parte 2, al igual que la primera, tenemos el escenario de que los musulmanes de Semen, como son víctimas, por cierto, los musulmanes de Semen serán la polla, una pregunta que no me puedo evitar hacer. Pues lo que decía, como son las víctimas, todo lo que hacen está justificado. Dicho de otra forma, como están sufriendo una ocupación ilegítima, todo acto de terrorismo que cometan, que en efecto lo hacen y es muy parecido al de los musulmanes de la vida real, está justificado de mano. Empezáis a ver la falacia. Aquí es donde este musulmágico trata de decirnos que es como el musulmán, debido a su gran parecido con este. Pero aquí hay otra falacia más. El musulmán, por ejemplo, el de Palestina, no se conforma con expulsar a los judíos de sus tierras y reclamar lo que legítimamente es suyo. Ya han dejado claro, por activa y por pasiva, que una vez hecho esto, su objetivo es islamizar el mundo, o sea, conquistarlo. Con lo cual, se parecen más los reales a los Harkonnen que a los de Semen en esta película. Otra cosa que me hace muchísima gracia y que demuestra que estos tipos, en vez de ser un trasunto del musulmán, son musulmágicos, es la preponderancia femenina.
Las mujeres tienen total y absoluta libertad en esta civilización musulmana. Pueden hablar e incluso hay escenas tronchantes donde la mujer se impone al hombre en una civilización musulmana. Quien sepa del Islam se estará descojonando completamente. Es más, algunas de las figuras más destacadas de este asunto del Islam son mujeres. Yo no voy a decir absolutamente nada más porque si no entiendes que lo que estoy diciendo es una aberración respecto al Islam auténtico, tienes un problema. Pero la cosa va más allá. Hay otro detalle que me hace muchísima gracia. Como dije en otra sección, aquí todo es multicultural. Por supuesto, estos musulmanes no son árabes, son multiculturales. Hay un crisol de razas y cuando rechazan costumbres occidentales, en este caso se debe entender por occidentales a los invasores de otros planetas, los rechazan porque han venido a hacerles daño y a esquilmarles, con lo cual su rechazo, una vez más, es legítimo. Pero se ve que si te adaptas a sus costumbres, una frase clave, si te adaptas tú a sus costumbres, son tolerantes contigo y hasta te pueden hacer su líder. Es gracioso esto. Tenemos un Islam en el que sus miembros son equitativos y no hay diferencias por raza ni de género y es prácticamente comunista, lo cual choca con el Islam real, que es de un clasismo brutal, y por otra parte tenemos ese Islam multicultural. Todo falacia tras falacia. Pero claro, como ves a estos personajes tener tal cantidad de comportamientos semejantes al Islam real, por ahí te confunden y te llevan a pensar que el musulmán auténtico es como estos miembros de Semen. Falso y muy peligroso. Es más, en el sumum de todo esto, hasta te justifican los comportamientos fundamentalistas. De hecho, en esta obra, estos musulmanes ficticios tienen sus propios fundamentalistas y usan esa palabra, fundamentalistas, para que una vez más hagas símil con los fundamentalistas islámicos y a través de la ficción se blanquee ligeramente al fundamentalista islámico, lo cual ya es gravísimo. Otra cosa simpática es que cuando los musulmanes fundamentalistas de esta película cometen sus mayores atrocidades, lo hacen precisamente siguiendo las directrices de un blanco. O sea, sus más grandes atrocidades son, entre comillas, por un falso musulmán del espacio. Esto me descojona. ¿Estáis viendo el nivel de atrocidad y de propaganda que están metiendo con esto? Y hay una cosa muy grave sobre el tema de las razas. Como os dije, aquí el Islam es multicultural. Es multicultural en contraposición, por ejemplo, con los Harkonnen, que como explicaré en la sección dedicada a ellos, son muy blancos y mucho blancos. Esto es una representación literal, no solamente de barbaridades como la teoría crítica de la raza, sino de una famosa frase que dijo la esposa de Barack Obama, en el que dijo, resumiendo muy rápido, que la frase es muy larga, que a un lado estaba la diversidad, el multiculturalismo y toda la excelencia woke, y al otro estaba el hombre blanco. ¿Qué significa? Que el hombre blanco es el mal. Esta película lleva ese concepto literalmente a su perfección. Lo blanco es el mal, e increíblemente una civilización musulmana es el bien. Hay un detalle aquí sorprendente. Una de las obsesiones del Islam, entre otras muchas, es acabar con los judíos. Y los propios judíos de Hollywood están instigando un modelo falso de musulmán que se cala en la civilización occidental y abre las puertas a estos musulmanes reales, creyendo que son el musulmán falso, deconstruido a través de la ficción, el musulmágico. El resultado va a ser algo parecido a lo que ha pasado en Francia, que a los judíos les están dando por todos los sitios los musulmanes y están obligándolos a marcharse. Eso suponiendo que no los acaben exterminando. Lo que están cometiendo los judíos de Hollywood es un suicidio deliberado. Yo creía que eran listos y perversos, pero que alguien instiga la destrucción de su propio pueblo, dándole poder a quienes quieren exterminar, me parece absolutamente atroz y ridículo, porque no hay racista más tonto que el que atenta contra su propia raza. Y en esto tanto los wokes blancos como los judíos de Hollywood son lo más tonto que hay, por lo que puedo ver. A lo mejor piensan que va a quedar una mega élite de ellos aparte, todos muy puros y mucho puros, que se van a salvar. Yo no apostaría por ello, teniendo en cuenta que el Islam y el comunismo dentro de la religión y el ateísmo son las dos versiones más perfectamente malvadas que existen, pero hay a ellos. Para acabar con esta sección, que es la más importante de este vídeo, hay un detalle. Me quedé a ver los créditos de la película y me di cuenta que había participado en la película Abu Dhabi, un país musulmán. Ahí lo dejo. Investigar qué es Abu Dhabi y cómo trata a los gays o a los colectivos feministas. No hace falta añadir más. Una anécdota que tengo que comentar es que el musulmágico siempre termina chocando con el musulmán real. ¿Por qué digo esto? Los Semen son musulmanes con diversidad racial, creo que eso lo he dejado claro muchas veces. Pues resulta que en nuestro mundo, no el de los musulmágicos, sino el de los musulmanes auténticos, los musulmanes precisamente protestaron por la diversidad racial que había en los Fremen, porque consideraban que solo auténticos árabes debían interpretar a los Fremen. Creo que no tengo que añadir mucho más. Hollywood nos está diciendo que el musulmágico es tolerante y todo lo que tú quieras, y que hay diversidad, etc., y el musulmán nos está diciendo lo contrario.
Razón número 4. White Star Trash. En la sección anterior os hablaba de los musulmágicos, pero ahora voy a hablar del mal en términos absolutos para los wokes, el hombre blanco, y la que posiblemente sea la segunda criatura más malvada después del hombre blanco, aunque el hombre blanco le saca lo suyo. ¿Qué puede ser este ser tan vil? ¿Acaso el hombre asiático? Casi, pero no, hablo de la mujer blanca, sobre todo la que se deja influenciar por el patriarcado blanco. Vamos a referirnos a esta maldad como el patriarcado blanco heterocapitalista imperialista. El mal. Pues bien, en la primera sección os comentaba que todo en Dune parte 1 y Dune parte 2 era muy multicultural y mucho multicultural. Con una excepción, los Harkonnen y el emperador. ¡Qué casualidad! Estos son muy blancos y mucho blancos, especialmente los Harkonnen. De hecho, llegan a ser tan blancos que pasan ya de blanco al vino y de albino incluso a tonalidades tipo porcelana, que lo intentan justificar argumentalmente, pero el mensaje perverso que se da es este: cuanto más blanco, más malvado. Esta película se obsesiona con que lo blanco equivale al mal, tanto estética como racialmente. En el universo woke multicultural, casualmente, los Harkonnen, que son el enésimo trasunto ridículo de los nazis, son súper blancos. Al menos tengo que agradecer que no lleguen a ser nazi-inclusivos, que eso es casi lo que pasa con las huestes del emperador. Pero los Harkonnen son prácticamente una especie de intento lamentable de hacer una versión seria del Imperio Galáctico de Star Wars. Pero, en el fondo, son lo mismo. Los Harkonnen, que son muy blancos y mucho blancos, son pura teoría crítica de la raza. Son los únicos que son realmente racistas. Y aquí su racismo por lo menos sí tiene sentido, ya que se trata de una raza uniforme. También son supermachistas. En esta película, mientras vas a ver a los musulmanes ser totalmente respetuosos, tolerantes con las mujeres e incluso permitirles tener cargos del más alto poder, se puede ver cómo los Harkonnen, en contraposición, tratan a las mujeres como trapos, las tienen constantemente medio esclavizadas. Solo hay unas pocas mujeres de alta sociedad que se salvan, el resto son tratadas como ganado, llegan a ser literalmente devoradas por los hombres e incluso se crea una especie de mini élite de mujeres que devoran a otras mujeres. Vais a ver asesinatos gratuitos de mujeres a manos de los Harkonnen sin parar, sin que tengan sentido, y para transmitir un mensaje muy claro: que asocies el machismo y la cosificación de la mujer en su máximo grado de degradación con lo blanco, siempre con lo blanco, siempre con la agresividad masculina. Te están metiendo ese odio racista en vena, que lo que intentan conseguir es que gente de otras razas asocie al hombre blanco con el mal y que el hombre blanco en sí mismo se acompleje, y que incluso la mujer blanca, que es la víctima preferencial del hombre blanco, tenga miedo de sus propios hombres. El mensaje es terrible y es de un racismo extremo. Si alguien piensa que esto no es así, ¿os imagináis que yo haga una película en la que muestre una civilización de negros y todo el mal, el machismo, la intolerancia, la sed de conquista, el poder en su grado más tóxico, esté exclusivamente representado por negros? ¿Os habéis dado cuenta de lo que estoy diciendo? Solo hay que invertir los papeles, y que incluso voy a poner un negro que parece de obsidiana, y los negros de obsidiana ya son los más malos entre los más malos. Pensadlo bien lo que estoy diciendo. Cuando la gente ve producciones de Disney y otra cosa que te ponen: el personaje tal va a tener masculinidad tóxica, nuestro nuevo personaje es no binario, nuestra nueva protagonista va a ser una mujer empoderada. Esa es la propaganda fácil, la que polariza, la que hace que los canales de youtubers de disidencia controlada hagan 50 noticias y moneticen bien, porque es evidente, te lo están escupiendo en la cara. La peligrosa es la que se ve en Dune parte 2, porque en Dune parte 2 la raza blanca y todo lo blanco está asociado con el mal, que es una de las grandes pajas woke. Antes dije que tanto el Imperio como los propios Harkonnen eran muy blancos y mucho blancos y representaban el mal. Bueno,
De esto no se libran realmente ni siquiera los Atreides. Eventualmente se van volviendo más y más malos y son, como dije en la sección de los musulmágicos, los que los llevan a hacer el mal. Que de hecho hay una escena al final donde prácticamente invita a todos los musulmanes a lanzar un ataque suicida contra las casas que son fieles al imperio. Muy bestia el mensaje que se está dando. Es de un racismo que hiela la sangre. Y además te lo ponen así para que te vaya entrando poco a poco. La verdad es que si no te paras a pensar lo que estás viendo, te entra. Y eso es lo que hace que esta propaganda sea muy peligrosa. Razón número 5. Los verdaderos gusanos. Hay algo en esta película que es un poco más difícil de explicar y que sí que está relacionado muchísimo con la agenda woke. Es el carácter psicópata de esta película. Hay algo que he estado observando, que los wokes en su deconstrucción de la realidad están logrando una manifiesta incapacidad de transmitir emociones al espectador. Y lo he visto en muchas producciones últimamente, que se supone que hay un malo al que debes de odiar y no lo puedes odiar porque te da igual, y cuando matan o le hacen daño a un bueno que es muy woke y mucho woke, también te importa un pimiento. De hecho, todo llega a un punto en el que el conflicto que se hace entre fuerzas del bien wokes y malvados muy heteropatriarcales de extrema derecha neoliberal te da igual. No sabes quién es el malo ni quién es el bueno, y hasta a veces piensas que el malo tenía más razón que el bueno y no entiendes nada. Creo que este es el carácter psicópata que está teniendo el cine woke. He visto varias obras woke, como una de animación que se llama Recursos Humanos, que intentan hablarte de sentimientos y se nota que no entienden lo que es un sentimiento. Porque una de las cosas que hace grandes disciplinas artísticas, como el cine, la música, el cómic o variantes híbridas como puede ser el cine de animación, que siempre estará con un pie en lo que se entiende por cómic y por un pie en lo que es el cine, es la capacidad de transmitir sentimientos al espectador, de que algo te conmueva, de que algo te enfurezca, de que algo te asuste. Yo, por ejemplo, siempre he tenido una lucha contra el propio sector crítico, porque se desprecia mucho el cine de humor. Una película cuya finalidad sea hacerte reír, si te hace reír no es una mala película que te hace reír, es una muy buena película, porque hacer reír al otro es muy difícil. Contar un chiste y que se ría es difícil. Cuando te dicen que películas como Agárralo como puedas, o como otros lo llaman La pistola desnuda, son malas, yo creo que se equivocan, porque esas películas son divertidas y hacen reír, y eso tiene mucho mérito. Nadie dice que un drama es malo porque te haga llorar. Entonces, ¿por qué es mala una película de risa que te hace reír? Con esto explico el punto que defiendo aquí. En esta película tú ves un bando de malvados, que son los Harkonnen, como dije antes, muy blancos y mucho blancos, y sus tropelías cuando matan a uno de sus esbirros con pura masculinidad tóxica, cuando se ve que Christopher Walken como el emperador es un conspirador, cuando se ve que Dave Bautista es un bruto que mata a sus propios subordinados de una forma terrible, cuando se ve que el resto de la familia Harkonnen son todos igual, todos muy malos y matan todos a sus súbditos, maltratan a las mujeres, oprimen a los pueblos nobles de musulmágicos, te da igual. No te hiela la sangre, no te da rabia, no te transmite nada. Está hecho casi con la frialdad de una IA. Lo mismo pasa con la revolución de los musulmágicos. Cuando se defienden de la opresión que sufren, no te dan pena, ni cuando son oprimidos, ni cuando contraatacan, ni cuando inician su revolución musulmágica, su guerra santa, que es el equivalente a decir que es el yihad. Y repito, el yihad, no digáis la yihad, que eso está mal. Pues no te importa un pimiento, no te transmite nada. Parece que todo está hecho de una forma mecánica, fría, insípida. Y la banda sonora ya superpoblada de claxons, méteme un claxon, pues te deja más indiferente todavía. De hecho, la sensación que me da la película es que los Atreides y los Harkonnen, a lo mejor porque son todos muy blancos, son prácticamente lo mismo. No visualizas que uno sea el bueno y otro el malo. Y alguien dirá, bueno, es que a lo mejor te quisieron expresar el horror de la guerra, que los bandos no tienen razón, etc. No es esa la intención, porque como dije antes, hay pueblos que son claramente malvados y pueblos con diversidad, tolerancia a las mujeres, les preocupan los derechos de los débiles, etc. Y los ves con la misma indiferencia que a máquinas de matar. Llegas a pensar que son lo mismo. Un psicópata puede manipular emociones, pero le es muy difícil transmitirlas. Y aclaro una cosa, gente como los psicópatas, los sociópatas o los empáticos oscuros no son gente que vaya matando para allá a los demás. Son gente que no entienden las emociones porque no las pueden concebir. Algunos se creen superiores porque no tienen los limitadores morales que les dan las emociones. Pero es como un coche sin frenos, puede adelantar a todos, pero cuando tenga que frenar para coger una curva se estrella. Eso es lo que le suele pasar a un psicópata o a un sociópata. Pero hasta que se estrellen creen que son mejores coches. Y cuando se estrellan no entienden
tienen por qué se estrellaron. Pues esto es un poco lo que le pasa al Hollywood Walker. Son psicópatas tratando de transmitir emociones. Y claro, no transmiten nada, porque son psicópatas. Ahí está el problema. Y me preocupa, porque Villeneuve en películas previas sí transmitía, ahora no transmite. Y cuando en una entrevista reciente se quejó de que hay demasiadas imposiciones de los productores, yo me pregunto, aparte de la sobrecarga de CGI, bandas sonoras trilladas, argumentos demasiado vistos, esta película de Villeneuve, al igual que su predecesora, me parece tan psicópata porque está hecha al gusto de los productores. Porque hay que entender aquí quién auspicia estas películas tan psicópatas. Porque el cine está perdiendo su esencia. Y su esencia es la de fascinar al espectador, la de transmitirle emociones. Eso está desapareciendo. Yo personalmente, para ver una escena de guerra de 30 segundos que parece un videojuego, compro un videojuego. Seguro que lo disfruto más. Y posiblemente últimamente tenga que decir que sea igual de woke que una película. Ahí radica uno de los grandes problemas que hay en el Hollywood actual. Y hay una cosa que va a ser la guinda del pastel para esto que estoy diciendo. Hay un estado de guerra. Se mata sin parar. Pensar bien esto los que hayáis visto la película. ¿En qué momento de la película habéis visto a un personaje con conflictos morales? Alguien me podrá decir, bueno, los del Imperio son malos, los Harkonnen son peores, no tienen por qué tenerlos, ya, pero los Atreides y los musulmágicos, ¿les habéis visto vacilar a la hora de matar a uno de sus enemigos? Ah, pero es que son muy malos, son muy nazis y mucho nazis. Sí, lo que tú quieras, vacilan. ¿Tú crees que en la Segunda Guerra Mundial, o cuando alguien se enfrentaba a comunistas o yihadistas, por saber que eran muy malos, no tenían ningún conflicto moral a la hora de matarlos? Punto de vista es que un ser humano está matando a otros seres humanos. Tú cuando matas soldados de la casa Harkonnen, etc., ¿tienes que asumir que el 100% de ellos son unos hijos de Satanás? Una de las pocas escenas en las que se perdona la vida a alguien cerca del final es por pura estrategia. No hay una pizca de compasión en esto. Estrategia y posteriormente sometimiento. Y hablo del conflicto final con el emperador. O cuando Paul Atreides le perdona la vida a otra persona, que es porque se da cuenta que era un antiguo aliado estratégico suyo. Y en realidad basta que se presente ante él para que vuelva a ser su aliado. No hay una pizca de compasión por ambos bandos en esta película. No hay un conflicto moral, ético, nada. Eso es totalmente psicópata. Como consecuencia te dicen, empatiza con los musulmágicos de Semen. Yo no puedo. Empatizo con ellos tanto como empatizo con los Harkonnen. Nada. Y no porque sean musulmágicos, porque tú a lo mejor puedes crear una versión alternativa de los musulmanes en otra dimensión o mundo en la que están siendo conquistados y sí te den pena y sí que sientas rabia hacia el conquistador. Este no es el caso, te da igual. Y eso es muy triste. Que simplemente ves una pelea fría e impersonal entre dos bandos con los que no te puedes identificar. Así que visto lo visto, en esta nueva franquicia de Dune, lo que realmente hay que temer no son los gusanos de las arenas, son otros gusanos, los productores, mucho más glotones y mucho más peligrosos. Estaros atentos porque seguro que nos van a acabar dando muchos más disgustos.